presentaciones y algún debate que haremos todas las preguntas ver si nuestras respuestas cambian por lo que hemos aprendido hoy. Si queréis me ponéis por favor la pregunta. Y es tan sencillo como cualquier gajo que hemos hecho antes, con el móvil escaneamos el QR y ponemos el nombre y votamos. Pues esa es la pregunta y os la voy leyendo mientras tanto para no perder tiempo. ¿Está? Bueno, me voy adelantando. Se trata de un varón de 70 años con pluripatología, diagnosticado previamente de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad, y que le hemos diagnosticado recientemente de una vasculitis PR3. Tiene afectación renal severa y afectación pulmonar. Tiene un filtrado de 18, una proteinuria de 1 gramo en 24 horas y una microhematuria con 25 hematíes por gramo. Hemos hecho una biopsia renal y tenemos un patrón mixto. ¿Cuál sería para vosotros en este momento la mejor opción de tratamiento de entre las siguientes? La primera opción sería rituximab y bolus de esteroides. La segunda opción sería ciclofosfamida endovenosa en pulses con glucocorticoides. La tercera opción sería la combinación de rituximab, ciclofosfamida endovenosa y corticoides. Y como cuarta opción a votar sería la combinación de rituximab, corticoides y avacopan. Si os parece, votamos, vemos los resultados y empezamos con las presentaciones. 17 segundos. Listo. ¿Te damos otra chance? ¿Se puede repetir o no? Tenía que haber votado mientras... Pero es que le habían salido las opciones. No habían salido las opciones, por eso. ¿No podéis repetirlo? Sí, venga, vamos a intentarlo otra vez, así que se va incorporando gente y podemos tener más votaciones. Sí. Venga, vamos. Os recuerdo que son las vasculitis PR3 con afectación renal severa, afectación pulmonar, una patrón mixto en la histología. Filtrado de 18, proteinuria de 1 gramo y hematuria activa. ¿Estamos? Venga, pues, si os parece, vamos votando. 3, 2. Rituximab corticoides, ciclofosfamida corticoides, rituximab ciclofosfamida más corticoides, rituximab corticoides avacopan. 2 segundos. Bueno, parece que la mayoría piensa que la mejor opción en este caso sería la combinación de rituximab corticoides añadiendo avacopan. Y en segundo lugar, la doble terapia ciclofosfamida rituximab con corticoides. Si os parece, vamos a pasar a las presentaciones y lo revisamos al final. El primer ponente que tenemos la suerte de contar con él esta tarde es Manuel Macía, que es jefe de servicio de Hospital de la Candelaria de Tenerife. Nos va a hablar del registro reservado en vasculitis. Cuando quieras, Manuel. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Manuel Macías, soy nefrólogo del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Primero quisiera agradecer al comité organizador, a la Sociedad Española de Nefrología y a BIFOR por invitarme a participar en este simposio. El área que voy a dedicarme en los próximos minutos es a presentaros los resultados preliminares de un registro en el que ha participado la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Reumatología, que es el estudio RESERVAN, que es de vasculitis ANCA. Tengo que decir que ha sido un estudio ambicioso, que tiene unas perspectivas muy amplias en el futuro y bueno, en la siguiente presentación daré un poco la visión actual con los datos que hemos podido recoger. Estos son mis conflictos de intereses para la presente charla y esto un poco resume el equipo directo del registro. Como he dicho, es un registro en el que participa la Sociedad Española de Reumatología y la de Nefrología, y los coordinadores principales somos la doctora Susana Romero, de la Sociedad de Reuma, y yo, Manuel Macía. En el comité científico hay varios reumatólogos, como el doctor Íñigo Rúa Figueroa, Javier Narváez y Antonio Fernández, y en el comité por parte de Nefrología, Desiree Luis, Miquel Blasco y Gemma Fernández. Y por supuesto hemos contado con el apoyo metodológico del equipo de registros de investigación y de ensayos de la Sociedad Española de Reuma, con Marta Domínguez, Daniel Seoane y Beatriz Ventosa, así como Susana Hernando. Este es el sumario de los datos que voy a presentar en la charla. Y quisiera también, como no, agradecer a todos los servicios participantes, como verán, más de unos 31 centros, que se hicieron una selección en base a diferentes criterios, ya veremos cuáles, y que han participado durante todos estos meses recogiendo una exhaustiva información. Todos aquellos que han participado en el registro han sido conocedores de la complejidad, de la cantidad de datos que se solicitaban, porque creemos que ese va a ser el valor de este registro, el tener un número de pacientes perfectamente cumplimentado, con amplia información que podrá, en posteriores proyectos se podrá explotar y analizar. ¿Cuáles son los objetivos y cuál es la situación actual del registro? Bueno, como se estableció desde el primer momento, este registro pretende estimar la incidencia de vasculitis asociada a ANCA en España. Esta incidencia, para un análisis muy riguroso de este término, habría que haber hecho una distribución por áreas geográficas, por áreas rurales, por áreas urbanas, pero como saben, esta es una enfermedad de poca incidencia, poca prevalencia, creemos que más de la que realmente se está indicando, por lo que se ha concentrado el análisis en centros con un volumen de área sanitaria amplio, con diferente experiencia y diferente conocimiento de esta patología, porque así facilitaba el registro y permitía incorporar pues no solo pacientes de dicha área, sino también pacientes que fueran remitidos de otros centros. Sería para incluir todos los pacientes con esta patología mayores de 18 años, diagnosticados de esta entidad en un periodo que comprendía desde enero del 2015 hasta el 31 de marzo del 2021. Este periodo tengo que indicar que inicialmente fue más corto, no llegaba hasta el 2021, pero creímos oportuno, por lo menos estos primeros meses del año referido, porque fue, como recordaremos todos, la pandemia del COVID, y esto hizo que hubiera una percepción, y creo que esto es constatable, de que hubiera más casos de vasculitis asociado a esta entidad. Estos son algunos de los antecedentes que pueden encontrarse en la literatura sobre estudios similares en esta entidad. Ven aquí referenciados 3 trabajos de equipos de reumatología, como son el de González Gay, el de Romero Gómez y el de Benavides Villanueva. En ellos, bueno, pues hicieron una aproximación epidemiológica a vasculitis, según el consenso del Chapel Hill, también asociada a áreas de nuestro territorio, como es uno de los trabajos en el área sur de España y otro en el norte de España. Y por último,
Por último, el trabajo de Drive, que es un estudio que relaciona las variaciones asociadas a las estaciones climáticas con una mayor o menor incidencia de vasculitis ANCA en nuestro país. Como hemos dicho, este tipo de aproximaciones fue siempre limitada a un área, limitada a un perfil de paciente o a un área sanitaria, por lo que el actual estudio pues, intenta acaparar, y es un proyecto más ambicioso a la hora de acaparar todo nuestro territorio. El primer paciente fue incluido en diciembre de 2022. Esto fue desde el Hospital Universitario de Pontevedra y a partir de ahí pues, ha habido un reclutamiento, como veremos, progresivo. Todos los centros iniciaron este proceso en marzo del 2023 y este periodo se mantuvo hasta el 31 de marzo del 2024, o sea, un año de periodo de reclutamiento. Actualmente estamos en fase de monitorización, se está elaborando el informe que resume todos los resultados y como ya dije, pues hay un total de 32 centros. Inicialmente no eran 32, pero hay un centro que comparte el servicio de reumatología y nefrología en dos hospitales, como son la Fundación Puigverd, la nefrología, y San Joan de Déu, la reumatología, por lo tanto, forman dos centros que engloban los mismos pacientes. Y total de pacientes incluidos, una vez finalizado el periodo de reclutamiento, es de 884. Creemos que es una cifra destacable y más allá de la que inicialmente se preveía. ¿Cuáles han sido los centros participantes y cuál ha sido la incidencia, esa aproximación inicial a la incidencia en dicho centro? Bueno, aquí tienen un diagrama de barras, en la parte inferior el nombre del centro y bueno, en barras pues aquellos centros con mayor inclusión de pacientes. Como ya hemos dicho, en general, casi en todos los casos, el mayor número de pacientes corresponde a un área sanitaria mayor. Bien como está aquí indicado, tanto el Hospital de la Princesa, Belviche, como Valdecilla y Hospital Doctor Negrín son los que superan los 45 pacientes. Ya después hay centros que superan entre 35 y 45 pacientes, otros tantos, y después hay unos centros que el número de pacientes fue menor. Pero bueno, como he dicho, son 884 pacientes repartidos por todo nuestro territorio y esto hace del estudio un valor muy relevante. Fíjense cómo fue la tasa de inclusión de pacientes o de reclutamiento de pacientes. Recordarán que empezamos en el 22, pero a partir de marzo del 23 se abrieron todos los centros y fíjense en la línea roja cómo fue el reclutamiento global, cómo fue progresivamente en aumento y fíjense cómo cuando hablamos de reclutamiento mensual había meses, bueno, pues las actividades propias de los servicios, pero fíjense que a partir de noviembre, diciembre del 2023 el reclutamiento mensual fue mayor. Esto es porque, bueno, se facilitaron estrategias a la hora de incluir pacientes para facilitar que esto aumentara en la medida que había pacientes que se pudieran incorporar al registro. Esto fue que se permitía incluir los datos básicos de los pacientes para que en un segundo tiempo se incluyeran todas las variables que el registro requería. Como recordarán, dije que eran amplias, por tanto, se permitió que por lo menos se registraran los datos demográficos del paciente para así por lo menos tener un dato más aproximado al número total de pacientes que se iban a incorporar. El último paciente fue incorporado en mayo del 2024. Esta es la tasa o la incidencia o prevalencia de, de, la- de, lo- de cada hospital según el número de población en cada de las áreas que correspondían. Como ven aquí, había centros con una incidencia relevante, como era el Virgen de la Risaca en Murcia, el Doctor Negrín o la Princesa en Madrid, y otros centros con menor número de pacientes por 100.000 habitantes. Pero bueno, esto, como hemos indicado, son los análisis preliminares y estamos en fase de depuración y de precisar aún más todos estos parámetros. ¿Qué datos incorporaba el registro y cuáles son aquellos aspectos relacionados con el diagnóstico? Este apartado es relevante porque verán cómo hay muchos datos que pueden apuntar a ciertos perfiles poblacionales y sobre todo a
proponer análisis más pormenorizados de la información aquí presentada. Inicialmente, vemos que en la visita al diagnóstico, vemos que la mayor parte de los pacientes fue registrada esta visita, un 90% de los pacientes, y un 10% se faltaban algún dato, pero esto se fue mejorando a lo largo del análisis y bueno, en el periodo que estamos, este análisis se va a optimizar. Fíjense cómo en el diagrama de barras de la parte inferior, según la visita que se hacía al diagnóstico, a los 2 meses, 6 meses, primer año, segundo año y quinto año, vemos que se va mejorando esta cifra. En los datos generales de la población estudiada, vemos que el porcentaje de mujeres, la edad del diagnóstico, este estaba por encima de 63 años, se analizaba pues si había otros factores asociados al comportamiento de los pacientes, como el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, y fíjense cómo se destaca aquí el apartado de infección por COVID. Aquí está indicado. Fíjense que hasta casi un 27% de los pacientes tenían esta entidad asociada al desarrollo de vasculitis. Casi un 85% de pacientes cumplían los criterios de la American College of Rheumatology EULAR. Y fíjense como morbilidades más relevantes, casi un 20% tenía enfermedad renal crónica, diabetes también casi un 18%, e hipertensión eran la mayoría, un 54% tenían hipertensión. Por lo tanto, bueno, esta primera aproximación a los datos generales da una información muy interesante. Otra serie de datos, fíjense cómo las manifestaciones clínicas, las más relevantes eran que tenían manifestaciones renales. Esto, los que elaboraron y cumplimentaron el registro, pues vieron que no solo se medía filtrado también las cifras de creatinina plasmática, sino también las alteraciones en el sedimento, con criterios basados en el cociente albumina-creatinina y la presencia de micromaturia. Como he dicho, casi un 70% tenía manifestaciones renales, casi un 50% torácicas, y la pérdida de peso también era relevante. Pero después, como ven, manifestaciones a nivel cardiovascular, otorrino, sistema nervioso eran relevantes. Por supuesto, en la mayor parte de los pacientes se valoró la actividad según los criterios de VAS y FFS, y esto tenía un valor como así está indicado. También se hizo una valoración de estos indicadores a los 6 y 12 meses y al final del seguimiento. Como ven en el diagrama de la derecha, la mayor parte de los pacientes era poliangitis microscópica, pero había un porcentaje relevante de poliangitis granulomatosa y de eosinofílica, que yo creo que es, bueno, también un valor añadido del trabajo. Otros aspectos relacionados con Otros aspectos relacionados con el registro son, como pueden ver, los que hacían referencia al motivo inicial del registro, que eh, el motivo inicial del registro era los pacientes con vasculitis tipo ANCA. Entonces, como ven aquí, lo más relevante fue la presencia de ANCA, P-ANCA positivo, cuando se hacían las técnicas esto es de las técnicas de inmunofluorescencia, pero cuando se hacían las técnicas de ELISA, pues esto correspondía, la mayor parte de ellos, al DMPO. Y bueno, y se vio también que a nivel de pruebas de anatomía patológica había un casi 70% con biopsias renales del 68% de los pacientes. Después, en la parte de la derecha de la tabla, pues se valoraron la tasa de ingresos, el número de ingresos que hubo y las visitas a urgencias de los mismos, y vemos cómo había un porcentaje elevado de remisión, un 42%, y una tasa de éxito que estaba sobre el 17-18%. Variaba según las diferentes patologías y desde luego destacar que la causa más relevante de éxito estaba las infecciones y seguida de otras actividades asociadas a la enfermedad, y el cáncer aparecía a un 10,4%. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir en el desarrollo y la obtención de información del siguiente registro? Como ya hemos indicado, estamos en fase todavía de análisis pormenorizado de todos los resultados y la información que tiene. Se hará una primera valoración
del objetivo primario del estudio, que es la incidencia de esta entidad, pero después quedan abiertas las restos de posibilidades de estudio, como han visto en los datos preliminares que he presentado, abren enormes posibilidades. Por lo tanto, el paso inicial es responder a las incidencias de esta entidad, de esta enfermedad, y cuáles han sido algunas de las circunstancias que ha habido que corregir en la recogida de datos, el cierre definitivo de la base de datos, el plan de publicaciones, que en principio se publicará el diseño del registro. A segundo paso sería la publicación de lo que es el objetivo primario del mismo, y después una serie de trabajos que se vayan proponiendo. Desde luego, yo nuevamente quiero agradecer a todos porque ha sido un esfuerzo, ha sido en un periodo récord, se han incluido mucho más pacientes de lo que creíamos que tendríamos disponible, con una información muy completa, y agradecer tanto a la Sociedad Española de Reuma, a la Sociedad Española de Neflo y a BIFOR y a los equipos de los diferentes centros hospitalarios por su implicación en el proyecto. Y quisiera un poco, pues, dado las circunstancias que desgraciadamente han tenido lugar en Valencia y en poblaciones próximas aquí, pues esta imagen, que es un pintor local de Valencia, que a finales, principios del siglo pasado, en 1912 en concreto, a raíz de unas inundaciones, pues hizo este cuadro que, bueno, pone de relieve las circunstancias y la situación que han vivido nuestros, digamos, compañeros y habitantes de esta zona. Muchas gracias y un saludo. Vasculitis pasa algo parecido a lo que este registro español. Estamos viendo que estos pacientes a largo plazo realmente hay una mortalidad, como veis, 20% a los 10 años y casi el 30% a los 15 años. Estamos hablando de una mortalidad muy elevada, teniendo en cuenta que una de las poblaciones que probablemente hagamos en este registro es población mayores de 75 años, que es una población con mucha pluripatología. Y como veis, además de la edad, pues el sexo, bajo filtrado glomerular y el contagio de plaquetas. Y la única diferencia que podríamos decir es que en esta serie, que es, ya sabéis, que reúne todos los estudios que se habían hecho durante todos estos años, desde el 95 hasta 2012, eran estudios en los que dominaba más las GPA, ¿no? Estas formas granulomatosas, que en el caso de España, por ejemplo, hay inversión de este cociente. Pero es que además, ya no solo es que se mueran más, es que un porcentaje muy importante, como veis aquí, otro 20% acaban necesitando tratamiento renal sustitutivo. O sea que el panorama es complicado. Es verdad que los que hacen más enfermedad renal crónica son los que se mueren más, pero que tengamos en cuenta que es un porcentaje importante de pacientes que, a pesar de las terapias que estamos utilizando hasta ahora, van a quedar con un grado de enfermedad renal crónica importante. Y como veis de nuevo, la edad, el filtrado glomerular, en este caso la hemoglobina, no las plaquetas, son los factores de riesgo. Ante una vasculitis, esta mañana hemos estado en los e-póster y ayer también se comentó en alguna presentación oral. Yo creo que tenemos que tener esta visión global. No solo es este ataque agudo del paciente, en el que hay esta desregulación, las células, todos los linfocitos, los ANCA, sino que tenemos que mirar más allá, y por eso empiezan a aparecer estudios dirigidos hacia la fibrosis, que es la que nos va a marcar claramente si el paciente va a evolucionar hacia enfermedad renal crónica. Por eso hay ensayos clínicos que están dirigidos, por ejemplo, hay uno que hay ahora frente a la claudina, que está dirigido hacia como elemento antifibrótico. O sea que tenemos que empezar a pensar en global en este caso. Y veis que tanto en la inducción como en el mantenimiento, hasta hace muy poco, no nos hemos hecho grandes cambios. Era lo que había, ciclofosfamida, rituximab, que fue ahí en el año 2010, cuando cambia esta pendiente de algo más acerca del mundo de la vasculitis, pero poco más. Esto aderezado con más menos corticoides, más menos plasmaféresis, y realmente hasta casi recientemente, cuando se le ha dado un papel al complemento, es cuando ha empezado a cambiar también este mundo de las vasculitis. Como veis, bueno, pues ahora, hoy es cuando se conmemora, es curioso, se conmemora, esta diapositiva la tenía antes, no lo pensé, se conmemora el derribo de la caída del muro de Berlín. Bueno, pues esto es reumatólogos, nefrólogos e internistas ahí colaborando conjuntamente, y hemos sacado estas recomendaciones
que la verdad es que están teniendo muy buena audiencia y más de 5.000 visitas ya hasta ahora desde lo que es agosto. Y como veis es la combinación de muchos especialistas en este sentido. Para apoyarme y no solo contaros los algoritmos de tratamiento, que a veces es más tedioso, me apoyo en un caso clínico de nuestro servicio que ha tenido sus variaciones, pero fijaros, es lo que hablábamos, el caso clínico que presentaba Joaquín, ¿no? Paciente, pluripatología, diabético, muy diabético, y con un ANCA negativo, dudoso al principio PR3, con afectación pulmonar, que había recibido esteroide Rituxi, mantenimiento con azatioprina. Hubo que suspender, el típico paciente que suspendes porque hace sepsis, complicaciones de su diabetes, o sea, paciente muy, muy nefrológico que se queda con esa enfermedad renal crónica y le seguimos la consulta multidisciplinar, bueno, pues quedó ahí sin ningún tipo de tratamiento de inmunosupresión desde hace años. Y ahora en el 2023, o 2024, perdón, acude por un cuadro de fiebre e infección respiratoria. Este hombre, lo que más dominaba en él era su diabetes, no su vasculitis, nunca más recibió tratamiento y, bueno, pues viene con un cuadro dudoso, en este sí es una infección respiratoria, llega a la analítica de la urgencia, como veis su función renal es muy parecida, un PR3 al principio dudoso que pronto negativiza y eso sí que llamaba la atención, una microhematuria bastante importante. Y sin embargo, radiografía, dudosos infiltrados, bueno, pues con este antecedente y veis en el escáner esa imagen cavitada característica de las vasculitis. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos en los algoritmos es ¿qué hacemos? ¿Biopsiamos a este paciente o no? Este paciente no se había biopsiado en su momento. Bueno, pues el algoritmo queda claro, es muy parecido a lo que aparece en las KDIGO y en otras guías, es si un paciente tiene o no afectación renal. En el caso de los nefrólogos, yo siempre digo que en un porcentaje muy elevado, 70% casi, tienen afectación renal y solo aunque sea microhematuria es un marcador muy importante a tener en cuenta para hacer una biopsia renal. Lo que está claro es que si es un caso muy grave, iniciar tratamiento, ya biopsiaremos cuando podamos, ¿no? Pero si se puede tener este marcador histológico sería ideal. Nosotros llegamos a biopsiar al paciente que no se biopsió en su momento y fijaros, es esa mezcla típica que esperaríamos en el paciente, nefropatía diabética, pero su vasculitis sobreañadida. Escasos depósitos de C3 y, bueno, como veis, ya con lesiones de fibrosis, tanto a nivel tubular como la fibrosis intersticial. La primera cosa que nos planteamos también es, ¿vale de algo las clasificaciones que tenemos de Verden o el Renal Risk Score? Bueno, pues cada vez, esta es una publicación muy reciente, como veis, de este año, y lo que viene a hablar es que realmente ahora Kidney Risk Score, no el Renal Risk Score, sino es una vuelta más a la tuerca, con lo que veis, esa clasificación también utilizando la función renal. Parece que tiene mucho más valor pronóstico de cara a nuestras vasculitis. Entonces podríamos llegar a utilizarlo en estos casos, como veis y como tenéis en este artículo reciente. Una vez diagnosticado, la idea es, vemos como casi siempre nos vamos a ir al lado de la derecha, porque nosotros con afectación renal, que son los que vamos a ver generalmente, pues vamos a ir a este tratamiento. Y aquí lo basamos en pulsos de glucocorticoides, como veis, en los casos de afectación orgánica mayor, y Rituxi o ciclofosfamida, con unos perfiles determinados. Eso sí que insistimos, nos hemos intentado mojar y no vale el mismo tratamiento para todos, sino dependiendo del fenotipo de paciente utilicemos uno u otro. Como veis, casi siempre vamos a decantarnos más por rituximab en este caso y añadiríamos más o menos avacopan si queremos hacer una reducción rápida de glucocorticoides, riesgo de recidiva, paciente frágil, y ya iríamos a los casos mucho más graves en los que incluso plantearíamos la opción de la plasmaféresis, como seguimos haciendo en muchos servicios. Pero este es el esquema general del tratamiento. Hay dudas, por ejemplo, que se plantean de por qué se separa entre afectación orgánica mayor o no, porque en los ensayos clínicos no nos piden esto, sino que directamente es si tiene o no una vasculitis. De hecho, por ejemplo, el grupo de David Jane, él directamente ya no habla de esta clasificación, sino después del diagnóstico de vasculitis, veis que su tratamiento es rituximab en combinación con ciclofosfamida y luego veis la posibilidad de ir añadiendo otras opciones, avacopan, plasmaféresis o incluso micofenolato. En el caso del tratamiento, ¿qué preferir? Pues ahí tenéis estas opciones según las KDIGO.
Incluso la opción de abajo, que es la que está tomando cada vez más valor, que es la combinación de rituximab con ciclofosfamida. Estos casos agresivos y graves porque queremos retirar rápidamente los corticoides, porque es más rápido que solo utilizar rituximab. Es decir, que podemos tener, fijaros, ya opciones distintas. Pero incluso si vamos a situaciones especiales, veis que si tenemos un paciente frágil, mayor de 65 con comorbilidades, iríamos, como el caso que antes ha presentado, rituximab-avacopan. Iríamos a quitar corticoides muy rápidamente. En el caso que os hablaba, así lo hicimos, utilizamos micofenolato. Este era un caso complicado, decidimos darle rituximab y solo una dosis de ciclofosfamida, pero como veis fue muy bien, que es lo que se dice en medicina, tan bien que pasó a 7 de creatinina. O sea que había que jubilar al que trató a este caso, ¿no? Veremos después que tiene sus matices, ¿no? Bueno, el tratamiento, si utilizamos y decidimos utilizar avacopan, no está escrito en ningún lado cómo retirar corticoides. Siempre son sugerencias, 4 semanas, es el grupo de Villén, y nosotros aquí intentamos hacer o daros estas pistas para retirar rápidamente los corticoides, los glucocorticoides. Hay gente que prefiere no utilizar avacopan, seguir con su pauta de retirada rápida de glucocorticoides, bienvenido sea. Yo creo que tenemos que ir siempre a una medicina de sumar y no de parecer estos muros de o si utilizo esto está bien y si no, lo otro no, ¿no? ¿Qué pacientes se podrían beneficiar de avacopan? Bueno, pues lo que antes hemos dicho, si queremos retirar corticoides rápido, es un paciente frágil, muy comórbido, pacientes diabéticos, probablemente pacientes con filtrados glomerulares bajos, es decir, estos casos graves de afectación renal. Se podría llegar a considerar ahí. Bueno, nosotros añadimos ahí avacopan, suspendimos rápidamente corticoides, acordaros, diabético, muy caso grave, y como veis, cuantificando la creatinina, el paciente al final quedó en diálisis, ingresó varias veces por insuficiencia cardíaca, infección del pie. Al final llegamos incluso en uno de los ingresos a sugerirle que tenía que amputarse la pierna, ¿no? Y quedó ahí con, la posibilidad de rituximab-avacopan, pero como ingresaba continuamente era imposible. Había casos en la literatura, acordaros que este paciente tenía un filtrado por debajo de 15, estaba en diálisis. Bueno, pues hay casos en la literatura, luego nos contará algo Juliana, de cómo también se están rescatando estos casos en los que, en teoría, por ficha técnica, en teoría, siempre lo digo así, no podríamos utilizarlo bajo el amparo de que nos vayan a dar el reembolso de este fármaco, que nos lo vayan a facilitar, sino que tendríamos que hacerlo fuera de ficha técnica. Algo importante en las vasculitis, igual que también en las sistémicas con el lupus, es que tenemos cada cierto tiempo que chequear lo que hacemos. No vale poner un tratamiento y esperar a ver qué ocurre, sino, como veis, mes, 3 meses, 6 meses, y esto es un esquema muy influenciado por los nefrólogos para ir viendo qué ocurre también con la función renal, porque como hemos visto esta mañana en muchas patologías glomerulares, aquí pasa exactamente igual. La persistencia de hematuria, más de 10 hematíes, o la persistencia de proteinuria, marcadores de que a largo plazo desarrollo de enfermedad renal crónica. O sea, que tengamos eso en cuenta. Marcadores que están apareciendo ahora en boga, también, como veis, un JSON reciente, linfocitos T, CD4, siempre biomarcadores urinarios, también pueden predecir el riesgo de recidiva en estos pacientes. Y en el caso de tratamiento de mantenimiento, nuestra primera opción en este esquema es rituximab. En aquellos con bajo riesgo de recaída y alto riesgo de recaída mantendríamos, en vez de 2 años, 4 años el tratamiento, sumado o no, como veis ahí, a avacopan. Segunda línea, azatioprina y por último, micofenato. Micofenato ha ido bajando en los escalones que estábamos utilizando en este sentido de mantenimiento. En este paciente se suspendieron, como veis, corticoides, se quedó con avacopan de una forma curiosa, porque no se suspendió el avacopan, probablemente porque no se hizo la prescripción, y como veis, el paciente meses después empezó a recuperar función renal. Algo parecido a lo que había pasado en algún esquema de lo que antes os comentaba, empezó a tener diuresis residual, de 3 sesiones pasó a 2, de 2 pasó a 1 y, como veis, en septiembre, ahora luego ha vuelto a ingresar, pero quedó incluso con cierto grado de insuficiencia renal, o sea, que pudo salir de diálisis temporalmente. Y también dudas en este sentido, hablaríamos de la plasmaféresis y de otra serie de cosas. Formas refractarias, y con esto ya estoy acabando, como veis, si veníamos del esquema de ciclofosfamida, pasaríamos a esquema rituximab, si venimos de rituximab, ciclofosfamida, sumado con avacopan, en estos casos refractarios, y si no, pues ya iríamos a otro tipo de terapias, incluso de ensayos clínicos.
y no olvidar este apartado siempre fundamental que nos pasa en las sistémicas. Cargamos mucho las tintas en la parte de la inmunosupresión y nos olvidamos de la nefrocardioprotección, y es algo también muy importante. Aunque son pacientes que quedan excluidos de ISGLT2, de los antiendothelina, recordar que tenemos que reforzar este tratamiento. ¿Para qué? Para que probablemente, después de todos estos años, estas dos, que serían pacientes con vasculitis, puedan celebrar que han ido recibiendo distintos tratamientos y tengan una buena calidad de vida. Ahí os dejo el código QR, hoy sí lo dejo un poco, otras veces lo quito rápido, que es el de las recomendaciones de vasculitis, por si las queréis descargar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu muy interesante presentación. Desde luego, el complemento, como decíamos al principio, tiene un papel muy relevante en la patogenia de las vasculitis asociada a ANCAS. Y nadie mejor que Juliana, que es una experta en vasculitis, en Avacopan. Para la siguiente presentación, Juliana es nefróloga del Hospital Bellvitge de Barcelona, es adjunta de Bellvitge y es coordinadora del grupo catalán LOMCAT de enfermedades glomerulares. Cuando quieras, Juliana. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación a pesar de las circunstancias. Yo creo que la idea de hoy es hablar un poco de lo que tenemos con la experiencia real con el Avacopan, porque como ha comentado Enrique, ya está en los consensos, ¿no?, como un tratamiento de inducción a más asociado con rituximab y con la ciclofosfamida. Y también, como comentó Manuel, hay muchas cosas que están todavía por cubrir algunas necesidades que quizás este nuevo tratamiento tenemos la esperanza que nos puedan cubrir alguna parte de ellas. Esto sería un poco la agenda, hacer la introducción de cómo llegamos hasta la aprobación del Avacopan, qué hay en vida real de las experiencias publicadas y después hablar de la experiencia nuestra en España. Muy bien, yo creo que Enrique habló un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad. Yo solo quería recalcar de la importancia que sabemos del receptor del C5A como un trigger a más para la activación de los neutrófilos, que es este actor principal de estas dos entidades clínicas, ¿no?, la GPA y la MPA, y la importancia también del complemento como perpetuador de la inflamación con la quimioatracción de moléculas proinflamatorias en las zonas de daño orgánico. Esto todo vino y empezó con los modelos animales, ¿no?, la experiencia en vivo de la enfermedad, en que en un modelo animal en ratones de vasculitis ANCA-MPO, lo que se vio es que los ratones que eran knockouts para el receptor del C5A tenían una menor expresión de la enfermedad. Y también posteriormente lo que se ha visto es que cuando se trataban los pacientes con lo que era conocido como lo que ya es el Avacopan, había una reducción de la hematura, de la proteinuria, de la leucocituria y también de las lesiones extracapilares renales. Después de dos estudios fases 2, que no os comentaré por falta de tiempo, han venido el estudio fase 3, que conocéis todos, que es el estudio Advocate. En este estudio, ¿no se escucha? Se escucha, vale, es que yo hablo alto, no tengo ningún problema. Bueno, entonces... Juliana. Vale, perfecto. Bueno, no podré caminar, pero... Bueno, después de los estudios fase 2 vino el Advocate, que conocéis a todos, en que se comparaba el Avacopan versus la cortisona como tratamiento de inducción de la enfermedad asociado con rituximab o ciclofosfamida, y lo que se ha visto principalmente es que los pacientes tratados con el Avacopan no era inferior a los 6 meses, incluso era superior a 12 meses en mantener los pacientes en remisión comparado con el tratamiento con la cortisona. La primera pregunta que siempre me hacen es, pero el grupo de cortisona, el grupo del Avacopan estaba sin nada de cortisona, y la respuesta es que no. Entonces esas son las dosis inicialmente a 6 y 12 meses en los dos grupos. Como se ve en el grupo del Avacopan había más o menos la mitad de la dosis del grupo de la cortisona, pero a pesar de no ser corticoide cero, solamente esta reducción de esteroides ha posibilitado una disminución de la toxicidad esteroidea utilizando este GTI, que es el índice con estos dominios que os explico aquí.
El segundo resultado importante del estudio, que creo que ya sabéis y que se liga mucho con el estudio en vivo, es este aumento, la mejoría mayor de la función renal de los pacientes que estaban en el grupo de Avacopan, sobre todo si partían con filtrados basales más bajos, menores de 30 y en ese estudio post-hoc menores de 20. El problema en este momento y las críticas sobre esto era que en el momento que se diseñó el estudio, el protocolo estaba basado en otro ensayo clínico, que era el estudio RAVE, en que los pacientes tratados con rituximab, después de los 6 meses se suspendían el tratamiento y no iban con nada de tratamiento de mantenimiento. Entonces la gran pregunta es, ahora, con las pautas que explicó Enrique, con esta pauta combinada, con el tratamiento de mantenimiento con el rituximab, ¿todavía vamos a ver diferencias en vida real en tratar con el Avacopan, en adicionar el Avacopan al tratamiento? Yo creo que por esto es tan importante explicar qué hay de los resultados en vida real. Hay 3 estudios grandes publicados, el americano, el alemán y el francés. Yo hice una tabla comparativa para que no sea nada complicado explicar y cansado. Entonces, un poco de características basales de los 3. El americano es el que tenía más pacientes porque es donde se aprobó el Avacopan inicialmente. 90 pacientes, son 40 en Alemania y 31 en Francia. La gran mayoría en el primero y el tercero son ANCA-MPOs, en los alemanes son ANCA-PR3 y la gran mayoría con mucha afectación renal. Y como comentó Enrique, aquí la parte curiosa es que estos estudios también incluyeron pacientes que estaban excluidos del estudio Advocate, pacientes que tenían inicialmente filtrados menores de 15, que estaban con terapia sustitutiva renal, e incluso si miráis aquí al alemán, pacientes que tenían hemorragia digestiva. Bueno, voy hablando, porque... Entonces, sobre la pauta de tratamiento, que era lo que comentábamos inicialmente, el estudio americano utiliza una pauta que la mitad de los pacientes estaban con rituximab, la otra mitad de los pacientes tenían la pauta combinada y una gran mayoría, creo que 78%, lo tengo que poner yo, 78%, 80% tenían tratamiento de rituximab como tratamiento de mantenimiento. Los alemanes usan o ciclofosfamida o rituximab y también la gran mayoría con tratamiento con el rituximab de mantenimiento. Y los franceses utilizan solo rituximab. Rituximab de inducción y después un 100% de rituximab de mantenimiento, o sea, más parecido con la vida real y lo que utilizamos hoy en día. Pero también ahí en el tratamiento, los estudios en vida real han incluido pacientes que estaban excluidos del estudio Advocate, que son pacientes que se hicieron tratamiento con plasmaféresis. Más o menos, como veréis, alrededor de un 20% de los 3 estudios hacían tratamiento con plasmaféresis. ¿Sí? Continúo. Ahora os comentaré un poco qué hay de actividad, de los resultados de cada estudio y después de los efectos secundarios. Muy bien. Voy yo. Que ahora sé dónde está. Vale, entonces era lo que comentaba del tratamiento y ahora un poco sobre qué resultados han tenido. Entonces, si veis aquí, la primera cosa es la posibilidad de mantener en remisión para comparar con el estudio Advocate. Y si veis aquí los resultados en 52 semanas en los 2 estudios, en los 3 estudios son incluso superiores al Advocate, alrededor de 84, 90%. Pero aquí hay que decir que el criterio de remisión de la enfermedad eran diferentes en los estudios. En el Advocate tenían que estar sin nada de cortisona y en estos estudios se permitían en general estar con 5, 7,5 miligramos de cortisona. Las tasas de recidiva han variado entre 3 y 10%, más o menos parecidas con el estudio. Y sobre esta recuperación de la función renal que queremos saber, parece que se mantiene, ¿no? Porque en 52 semanas hay una mejoría de la función renal que va del 13 a 19 puntos y que parece que los pacientes que empiezan con filtrados glomerulares menores de 15 tienen un aumento mayor de la función renal. Aquí.
Vale, entonces sobre el seguimiento, más o menos 33 semanas en el primer estudio y 41 semanas en el segundo, el tercero no especifica. Y sobre la otra gran pregunta que hacemos es, ¿qué hacemos con la cortisona? ¿Qué estamos haciendo en vida real con la cortisona? Y aquí si veis, el estudio francés, que es el último, es el que es más... que para el tratamiento con corticoides más rápidamente. La mediana es menor de un mes. 90% de los pacientes paran con el tratamiento con la cortisona en 3 meses y la dosis acumulada es bastante baja. Si os acordáis, eran 1,7 en el estudio del Advocate, aquí 700 miligramos. Ya los otros 2 estudios paran el tratamiento un poco más tarde, sobre todo los alemanes, que hay un 65% de pacientes que se mantienen con la cortisona en 1 año, el americano más o menos durante 3 meses, y la dosis acumulada es parecida con la dosis de cortisona que hemos dado que se ha dado en el Advocate. Entonces parece que dan cortisona y adiciona el avacopan aquí, o sea que todavía somos muy conservadores en la vida real en retirar la cortisona. Sobre la otra gran pregunta es, ¿y cuándo paramos el avacopan? Entonces yo creo que hay la mayoría de los estudios hay un porcentaje de pacientes que paran después de 1 año, después de 12 meses, porque fue el tiempo de duración del estudio del Advocate, pero aquí hay pacientes también que continúan después de las 52 semanas y yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver resultados de estos pacientes sobre la seguridad del fármaco y la mejoría de la función renal, los resultados. Y más o menos los efectos secundarios son parecidos con el Advocate, entre 6 e incluso un 20% de eventos adversos, sobre todo con eventos que ya sabíamos, ¿no? Transaminitis, efectos gastrointestinales con un poco de diarrea y leucopenia. Una cosa rápida del estudio americano que me pareció interesante es esta idea de que ellos hicieron una división entre los pacientes que han empezado el avacopan rápidamente en el primer mes y los pacientes que han empezado después del primer mes. Y ven que cuando se empieza de manera precoz hay una mejoría mayor de la función renal y una reducción más rápida de la proteinuria. Y en esto me pareció también curioso en el estudio de los franceses, que es esta última gráfica de la primera parte, que es la positividad de los ANCAs, que si veis aquí, hay un 50% de los pacientes que se mantienen con ANCAs positivos en 12 meses en su estudio. ¿Por qué pasa esto? Me llama mucho la atención. Igual porque han parado los corticoides muy rápidamente, igual porque no hacen la pauta combinada, no lo sé la respuesta, porque esto no se ha repetido en los otros 2 estudios y también, como veréis, en el nuestro tampoco se ha repetido. Muy bien, salimos de los otros estudios fuera de España y entramos aquí. Aquí el avacopan fue aprobado hace más o menos 1 año y poco, en verano del año pasado, con los mismos criterios de inclusión y exclusión del estudio de Advocate. Y lo que o sea que si tienes pacientes con fructados menores de 15, con terapia sustitutiva renal, con plasmaféresis, con hemorragia digestiva con necesidad de ventilación mecánica, no podrías empezar el avacopan en teoría. Y yo creo que a partir de aquí, de lo que vamos viendo, tenemos que empezar a hablar con farmacia y explicar los resultados en vida real, porque igual estos pacientes deberían poder beneficiarse, ¿no?, de lo que estamos viendo con el uso del avacopan. Lo que hicimos nosotros aquí en España fue reportar los primeros 29 pacientes que hemos podido utilizar el avacopan antes de su aprobación como uso compasivo. Y aquí, como veis, hemos reunido 29 pacientes. La media de edad era de 56 años. La gran mayoría, como pasa en el sur de Europa y como también contó Manuel, ANCA-MPO, con afectación renal en un 80%, y nosotros teníamos un BVAS medio de 15 inicialmente, un filtrado glomerular de 28, una proteinuria de 1,5 gramos. Sobre el tratamiento que os comentaba, nosotros somos muy parecidos con los americanos, la mitad con rituximab de inducción y la mitad con rituximab más ciclofosfamida, esta pauta combinada, y un 82% con el tratamiento con rituximab de mantenimiento. Aquí también hemos añadido los pacientes con plasmaféresis. Es verdad que no había muchos pacientes con filtrados menores de 15 en este estudio, pero con plasmaféresis sí, un 24%, y hemos tardado un poco para empezar el avacopan. Si veis
veis aquí, la media de tiempo es más o menos de 48 días, más de un mes, y cuando empezábamos teníamos una dosis de corticoides de 15 miligramos. Bueno, porque empezaba en el Avacopan era la gran pregunta. Entonces, se empezaba principalmente para evitar la toxicidad esteroidea, seguidos por la recuperación, por la potencial recuperación de la función renal, y en tercer sitio por pacientes que eran refractarios y que no se sabía qué hacer. Hemos seguido un poco más que los otros estudios, 62 semanas después del diagnóstico y 48 después de iniciar el Avacopan, y nuestras tasas de remisión también son bastante buenas. 3 meses 96, 6 meses 89 y 12 meses habían 13 pacientes y todos estaban en remisión. Hemos tenido 4 recidivas durante este periodo, una menor en un paciente con GPA y 3 mayores que eran recidivas renales, una de un paciente que se había dejado toda la medicación y 2 que se mantenían con la medicación. Era la típica recidiva que vemos con frecuencia, que empeora un poco la función renal, aumenta la proteinúria, reaparece la hematuria y en un aumento de los ANCA. Se mantuvo el Avacopan, se aumentó un poco los esteroides, se retrató con rituximab y los pacientes han tenido los dos una remisión completa posterior. ¿Qué pasó con nuestros filtrados? Aquí hemos tenido 24 pacientes, no 29, 24 con afectación renal. La media aquí del filtrado era de 23 y han subido 15 puntos en 12 meses. Más o menos nuestra ganancia en 12 meses fue de hasta 38, ¿no? De filtrado. Hemos tenido también 4 pacientes que hemos podido y hemos reportado que hemos seguido después de los 12 meses. Hay pocos pacientes aquí, pero aparentemente en estos pacientes, como veis en las gráficas, parece que continúa mejorando algo la función renal y que el tratamiento es seguro. Necesitamos más estudios en este aspecto también. Sobre los esteroides, en nuestro caso, estamos medio, entonces no tardamos 3 meses, tardamos 2 meses en general, 56 días, y en este estudio un 60% había retirado los corticoides y hemos tenido pocos efectos adversos, es verdad, aquí en España. Una neutropenia, que fue severa y con eso se tuvo que sacar la medicación, y una diarrea transitoria, no hemos tenido transaminitis. Infecciones, hemos tenido 4 infecciones que necesitaron hospitalización, y sobre el momento de parar el Avacopan, conté este caso de la neutropenia, 2 pacientes porque no habían recuperado la función renal y los otros porque sus médicos pensaban, de acuerdo con el advocate, que deberían parar el tratamiento. Y también, finalmente, porque los revisores nos han pedido, hicimos una comparación con una cohorte histórica. Es verdad que siempre cuando haces una comparación no es exactamente igual, era bastante parecida, de la misma época, con 39 pacientes, y aquí eran pacientes que eran un poco más añosos y, como veis, tenían algo de peor función renal, no estadísticamente significativa, y un poco menos de proteinuria. Y lo que hemos visto y hemos podido ver con una cohorte pequeña y retrospectiva es que realmente conseguimos bajar la dosis de esteroides cuando añadimos el Avacopan. Entonces aquí la media nuestra es alrededor de un poco menos de 2 gramos y en los pacientes tratados con cortisona en nuestro histórico era incluso alrededor de 4 gramos durante el primer año. Entonces esto sí que hemos visto, no hemos visto diferencias entre infecciones, entre mejoría de la función renal, yo creo que por la N y el carácter retrospectivo, ¿no?, de la cohorte histórica. Muy bien. Acabo con las conclusiones. Hace un año yo hice una sesión aquí también, y aquí, como no sabíamos mucho, la sesión era sobre qué perfil de pacientes tenemos que empezar con el Avacopan. Yo creo que esto cada día lo tenemos más claro, pero cada vez que tenemos claro y que tenemos más estudios nos generan más preguntas. Entonces aquí el paciente que por sus características basales tiene mucha toxicidad esteroidea, ¿qué tenemos que hacer? Mis preguntas aquí son, tenemos que bajar rápidamente en 4 semanas, y hay algunos pacientes que podemos no poner nada de cortisona. La segunda pregunta, ¿este paciente tiene que tratarse durante 12 meses o se puede solo tratar durante 6 meses, que es cuando hay la mayor dosis acumulada de cortisona? No lo sé. La segunda cosa, el Alejandro, una recuperación de la función renal, no la potencialidad de la recuperación de la función renal. Tenemos que utilizar todas nuestras armas terapéuticas, pero aquí la primera pregunta que viene es, ¿tenemos que insistir? Yo creo que aquí sí, filtrados menores de 15 en terapia sustitutiva renal y plasmaféresis, yo creo que estos pacientes deberían poder utilizar el Avacopan. Después mi otra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con los corticoides aquí? ¿Retirar rápidamente o mantener como la pauta Pexivas para poder combinar con el efecto antiinflamatorio de los esteroides?
no lo sé. Tenemos que valorar descontinuar el tratamiento en 12 meses o si continuamos a más de los 12 meses continuaremos teniendo mejoría de la función renal. Y la última pregunta es, ¿aquellos pacientes que tienen algo de depósitos de complemento en la biopsia se beneficiarán más de tratarse con Avacopan? ¿Sí o no? No lo sabemos. Y la última cosa, los pacientes refractarios. Aquí hacemos lo que podemos, recidivantes refractarios. Retiraremos los esteroides, retiraremos los esteroides en los recidivantes lo más rápido posible, porque este es el objetivo. Los refractarios quizás haremos una pauta Pexivas y quizás este es el paciente que debemos plantear mucho continuar más de 12 meses con el Avacopan. Y si os quedáis como yo, con muchas dudas, entonces he cumplido mi objetivo, porque las dudas yo creo que abren caminos y quizás dentro de 1 o 2 años podremos venir a responder estas preguntas. Muy obrigada, gracias a mi grupo y a todo el mundo que ha colaborado. Muchísimas gracias, Juliana. Creo que vamos un poquito justitos de tiempo, pero tenemos que aprovechar a estos 3 ponentes con estas excelentes presentaciones para un turno de preguntas. Si os parece, hacer las preguntas por ponente y según las presentaciones, y yo me voy adelantando mientras vais pensando y pasamos el micrófono. Perdonad, es que me da todo el... Juliana, está claro que Avacopan nos va a ayudar a reducir la carga esteroidea y que, como decíamos, tiene un racional en el tratamiento de las vasculitis con la inhibición del complemento, pero desde tu experiencia, ¿hay algún marcador o biomarcador que nos ayude a saber si lo que hacemos lo estamos haciendo bien, si Avacopan está siendo efectivo o nos tenemos que seguir guiando por parámetros clínicos, función renal, proteinuria hematuria? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que... Ay, es que claro, no tengo... Bueno, lo gritaré. No pasa. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. Pues yo creo que un marcador específico del complemento para determinar si estamos haciendo bien o no es lo que vamos a empezar este estudio, ¿no? En biopsias de pacientes para ver si el depósito del complemento tiene algún sentido, pero en marcadores generales yo creo que lo que está más aceptado un poco en la comunidad, aparte de los marcadores que utilizamos en la práctica clínica, como los ANCAs, la hematuria, la proteinuria, yo creo que deberíamos ya empezar, creo que en la práctica clínica, utilizar como el CD163 urinario, porque yo creo que puede ser de utilidad bastante grande para ayudarnos a decidir si el paciente tiene actividad o no tiene actividad de la enfermedad. ¿Y te mojarías con la duración? Por encima de 52 semanas, ¿cómo están los estudios? Paralelo al tratamiento de mantenimiento. Esta pregunta la hago extensiva a Enrique, a Manuel. Yo creo que yo más generé dudas que cualquier cosa. Yo creo que cada perfil quizás deberíamos tratar de una determinada manera y cada vez más personalizar el tratamiento. Es difícil, ¿no? Yo creo que, o sea, la referencia es el Advocate, entonces son 52 semanas, pero que todo el mundo hacemos la misma pregunta. Si hubiera sido 2 años, no nos lo estaríamos planteando así. Yo creo que se va a abrir un mundo ahora de por qué 52 semanas, por qué no 6 meses, por qué no 15 meses, un poco lo que dice Juliana, ¿no? Va a depender de pacientes. Yo tengo pacientes con 2 años de tratamiento con Avacopan. ¿Por qué? Pues porque fueron cuadros agresivos y consideré que más allá de quitar el corticoide, también hay otros tipos de efectos beneficiosos en recuperación de función renal. Y bueno, yo creo que en breve va a salir publicaciones de más allá de 52 semanas con buenos resultados. Sí, en esa misma línea yo diría que el tema de los corticoides, sí o no, quitarlos, hay que recordar que los corticoides son 2 vías de acción, una vía más molecular, otra vía no molecular, y las dosis que estamos usando son dosis que son innecesarias. De hecho lo hemos visto en lupus y en otras patologías. Entonces, claro, reducir rápidamente cuando empiezas muy elevado, pero el esquema que presenta vuestro algoritmo es un esquema que puede resultar muy agresivo, pero es que no hay que ir a dosis iniciales muy altas. Entonces puedes reducir rápidamente. Respecto a la duración, pienso igual que Enrique y lo que ha dicho Juliana, pues como todo, hacemos la práctica y vemos cómo va. Pero hay un tema que Juliana me pasó el artículo ayer del Lancet Rheumatology, que analizan una serie de más de 3.800 pacientes del año 66 a la actualidad. Y lo que pretenden los autores son 5 países, Chequia, Alemania, Polonia, bueno, no sé. Y esta gente lo que analiza y acaba diciendo es que, independientemente del diagnóstico de vasculitis y el tipo de vasculitis, hay un indicador clave de pronóstico que es el perfil de pacientes, y el paciente con daño renal que tenga un patrón inmunológico con complemento o sin complemento es diferente.
Yo creo que por ahí van los tiros. Si tú puedes decir, este patrón es de alto riesgo porque el tener el complemento activado, el tener los ANCA mantenidos, ahí tienes que darle con todo lo que tengas y el tiempo que puedas, ¿no? Yo creo que ese artículo es muy interesante por eso, porque abre un poco, te quita del diagnóstico tanto histopatológico como del diagnóstico más que combina parámetros. ¿Pregunta? Sí, Ana. Una vasculitis activa ANCA con infecciones en el mismo paciente. Concretamente, yo he tenido 3 en los últimos meses con infecciones pulmonares, bronquiectasias con pseudomonas, con ingresos hospitalarios por ese motivo. ¿Creéis que Avacopan nos puede ayudar a tener una diana mucho más específica, a tratar estos pacientes, intentando también reducir otros inmunosupresores que puedan empeorar la situación a nivel infeccioso del paciente? No lo sé, Ana. Yo creo que en este sentido yo creo que hay dos cosas que yo creo que cada vez vemos más clara en las enfermedades autoinmunes y es llegar bien al diagnóstico, ser precoces, que eso siempre lo decimos, pero seguimos la vasculitis diagnosticándolo tarde, ser agresivos inicialmente en el tratamiento y luego minimizar lo que podamos el tratamiento porque el riesgo es luego infecciones, tumores, etcétera, etcétera, ¿no? Que por eso luego cuando hablamos de mortalidad el 20% no es solo por la vasculitis, es por todas las complicaciones que estamos haciendo nosotros. Tu pregunta, no lo sé, probablemente sí. El cada vez tener más fármacos ahí, bueno, no lo hemos comentado, ¿no? Pero hay más ensayos clínicos que están viniendo en el mundo de las vasculitis y que va a abrir el panorama de minimizar las posibilidades de riesgo. También hay, como viste en el registro, hay casi un 3% de vasculitis asociadas a infecciones y hemos tenido todo casos que la infección es el trigger, ¿no? Hemos tenido sífilis, estrongiloides, yo recuerdo casos, ¿no? Que hemos tenido... Bueno, el ejemplo paradigmático ha sido el COVID, ¿no? El COVID. Es decir, que hemos tenido un montón, incluso por la propia vacuna, es decir, de reactivaciones, ¿no? Sí, yo creo que sobre el riesgo en un momento de infección de dar también un tratamiento, ¿no? Yo creo que aquí no hubo diferencias, ¿no? Entre el grupo de cortisona y creo que es importante acordar. Y creo que ahora tenemos poca herramienta, ¿no? Cuando hay una infección activa muy grave, ¿qué hacemos? Yo creo que hacemos poco, pero tenemos una tendencia en algunos pacientes a dar inmunoglobulina, que funciona un poco como inmunomodulador y que hasta que puedas controlar la infección y después poner el tratamiento inmunosupresor. Pero añadir el Avacopan en qué momento, yo creo que esto de momento no tenemos. Es otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Ahora otra pregunta. Con los datos que tenemos, o sea, del ensayo, con respecto a parámetros de calidad de vida y de efectos secundarios previsibles o prevenibles, a nivel de fragilidad, o sea, porque si lo ves, son todos parámetros de fragilidad. O sea, cuando hablamos de continuación, un paciente que se beneficiaría de continuar a largo plazo Avacopan es aquel que es frágil. Y la fragilidad empieza por la edad. Y nuestros pacientes son mayores, o sea, porque los nuestros son MPO y los MPO son mayores. Entonces, ¿no sería ese un nicho principal que deberíamos abogar porque se pusieran esos pacientes, se pudieran ser una indicación más porque está visto, son frágiles y disminuye, o por lo menos no aumenta la fragilidad? De acuerdo, yo creo. Es una pregunta, es una pregunta abierta. Es una propuesta, yo creo que es muy interesante. De hecho, nosotros presentamos, no sé si lo comentaste tú, la serie de nuestro registro y teníamos ancianos considerados por encima de 70, 30 casos, ¿no? Y son un perfil de pacientes donde los corticoides son muy arriesgados. La ciclofosfamida también yo creo que es una propuesta interesante, ¿eh? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo. Cualquiera que revisemos, nosotros revisamos hace poco los nuestros y efectivamente la edad y MPO, se mueren con un porcentaje muy elevado, con lo cual lo que nos está diciendo de alguna manera es que nos estamos pasando quizás de frenada en la inmunosupresión. Entonces, ahora que tenemos herramientas, utilicémoslas como lo que tú bien dices, ¿no? Avacopan,
Es posible que esto sea el nicho de más de 52 semanas, de ir viendo efectos positivos. Yo también creo que sí, por esto he puesto no solo la toxicidad esteroidea de quien es obeso, diabético, pero también frágil, ¿no? Porque yo creo que es esto. Y de hecho, sobre esto solo una cosa que he participado del post-hoc, del Advocate, en pacientes mayores de 65 años que ahora será publicado, porque tenían una N, porque no era un criterio de exclusión ser mayor, y tenían una N que no es despreciable, ¿eh? Hicimos una división entre 65, 75 y mayores de 75, y lo que se ha visto es que es seguro, que es eficaz, que mantiene el paciente en remisión. Entonces yo creo que estos resultados ayudarán a que digamos, mire, estos pacientes es seguro también dar el Avacopan y lo podemos hacer. ¿Una pregunta? Al hilo de reducir problemas derivados de la sobreinmunosupresión y haciendo un paralelismo con el lupus, ¿creéis que las rebiopsias tienen algún lugar en las vasculitis limitadas en riñón a la hora de ajustar, minimizar? ¿Cómo veis este asunto? Bueno, yo que soy me gusta mucho la rebiopsia, yo te diría que sí, no a rebiopsiar a todo el mundo, eso está claro, ¿no? Pero yo en general creo que cada vez tenemos mejores herramientas en la histología para sacarle más provecho. Entonces, por eso yo lo que os decía también del Renal Rigor Score, y probablemente nosotros ahora estamos reevaluando las biopsias de los pacientes con vasculitis para intentar encontrar un score un poco mejor del que hay, porque lo que teníamos hasta ahora era un poco sencillote, ¿no? Pero yo creo que pacientes en los que quieras plantearte o recambiar tratamientos o que no estás viendo una buena evolución, ¿por qué no? Porque a lo mejor te encuentras que es una biopsia con muchísima fibrosis, muchísima esclerosis, y a lo mejor cargar las tintas en la inmunosupresión es hacer que luego esos pacientes acaben teniendo más morbimortalidad. De todas maneras, yo, que estoy de acuerdo con Enrique en esto, el tema es que si todos o te planteas la rebiopsia, no esperes tampoco una respuesta a tus dudas en la biopsia. A ver, las dudas las vas a tener. Estás en una situación de mucha incertidumbre de decir, bueno, ha ido bien, voy por aquí. Entonces, muchas veces le hago la biopsia y te sientas y dices, bueno, y ahora, porque al final no tienes no te saca de dudas, ¿no? O sea, ojo con el mensaje. Yo no estoy de acuerdo con Enrique, hay perfiles y tal, pero la biopsia... Hay un estudio publicado que es de Zenka, de República Checa, de Praga, del grupo, y ellos han hecho como, eran pocas, eran 20 biopsias, rebiopsias, y lo que han visto era que había más fibrosis sobre todo esto. Y muchas veces nos ha pasado de hacer lo mismo. Pedimos la rebiopsia y lo que vemos es más fibrosis y te da poca información. Una cosa es un brotazo, una recidiva severa. Pero para recular, para no seguir, Sí, para no exactamente. avanzar. Si tienes Es muy fibrosis, difícil, páralo. lo que encuentras es esto. ¿Qué parámetros vamos a utilizar en esta rebiopsia para tomar decisiones? Sí, otra pregunta y si queréis con esto cerramos el debate y pasamos a la pregunta, a la encuesta. Yo siempre pienso que cuando tú haces una biopsia y luego haces otra y lo que ves es fibrosis, es que lo hemos hecho fatal. O sea, no hemos llegado ido... tarde. No sé. Hemos llegado tarde. O sea, porque si tienes un aumento de la fibrosis y lo has tratado, o has tardado mucho en reaccionar, que es lo habitual, o sea, tengo un paciente que es lo que llamamos refractario, pero la refractariedad, si la vas a tratar como refractaria, tienes que diagnosticarla antes de los 3 meses. De los 3 meses de haber comenzado el diagnóstico, de haber comenzado el tratamiento. O sea, más allá vas a encontrar fibrosis. O sea, la pregunta, yo no me he leído ese artículo, ¿eh? O sea, que no sé cuándo lo biopsiaron, pero una rebiopsia para saber cómo ha ido, o sea, si tú no tienes un parámetro de que está entrando en barrena, como dijiste... No, la biopsia era para ver si había algo de recidiva y lo que más encontraba eran fibrosis. Pero yo creo que porque hay mucha enfermedad subclínica, Montse, que tú no detectas y que cuando vas a rebiopsiar para decidir qué hacer, lo que ves es que hay más fibrosis y que hay un iceberg, como siempre dice el Salomón, que abajo no estás viendo lo que está pasando y por esto es tan importante los biomarcadores. De hecho os decía en el comentario que nosotros hemos participado en la Claudina y este va enfocado a la fibrosis exclusivamente. O sea, quiero decir, es apoyo al tratamiento estándar y se pone este fármaco. Porque yo creo que en la diapositiva esta, que la utiliza mucho David Jane, y es que no olvidemos que estos pacientes tienen tal estímulo que se pone los mecanismos de fibrosis enseguida en funcionamiento. Por eso yo creo que
el diagnóstico inicial adecuado y ser agresivo con este tipo de formas evitará, como dice ella, que si rebiopsias al cabo de un año, lo que encuentres es más fibrosis. Claro. Si queréis, hacemos una última pregunta. La vía del complemento al final del todo, que es lo que actúa sobre la última vía del complemento, pero el complemento no es solo lo que hay circulante. Entonces, hay un complemento que es el complemento intracelular. Entonces, ¿por qué no utilizar otro tipo de bloqueo del complemento? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, esto como en estas patologías que estamos viendo que dependen de ellas, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú estás yendo al bloquear el receptor de la anafilotoxina, que en este caso es el que nos viene bien ahí por el tema de los corticoides y de todo ese fenómeno de explosión inflamatoria. Pero seguro, o sea, es que tener en cuenta que hemos pasado de que el complemento no tenía ningún valor a que ahora decimos, oye, a ver si es que tenemos que bloquear más por ahí el complemento. O sea, yo creo que hemos aprendido que el complemento juega un papel y ahora hay que ir viendo dónde ir bloqueando, ¿no? Probablemente necesitemos terapias, que es lo que yo cada vez insisto más, en terapias multitarget de estas. Hay una tesis que hicieron estos meses atrás ahí en el grupo de reumatología del hospital que está con nosotros. Una reumatóloga se llama María García y claro, nos mostró unos datos de complemento intracelular que es interesantísimo y como dice Enrique, son espacios que no se han explorado. Eso estamos ahí como esperando, pero sí que mostraban, esto era series de lupus, que es diferente, hay muchos factores más, pero bueno, que es una vía de daño, como ha presentado la diapositiva que presentó Juliana, una vía de daño pues que está ahí, ¿no? Bueno, si os parece, volvemos a pasar la encuesta, vemos si lo que hemos visto, aprendido, cambia algo de las votaciones que hemos hecho inicialmente, aunque ya lo teníamos bastante claro al inicio. Si podéis, por favor, volver a pasar el Kahoot. Os recuerdo que era una paciente de 70 años con un filtrado de 18, secundario a una vasculitis PR3 con afectación renal y pulmonar, con una afectación mixta en la histología y que dábamos 4 opciones para tratar. Aquí está. ¿Cuál es el tratamiento de inducción que emplearíamos en este paciente? Rituximab corticoides, ciclofosfamida corticoides, la combinación de rituximab ciclofosfamida con corticoides o la cuarta opción, que es la más votada al principio, rituximab, corticoides y avacopan. Venga, venga. Poca respuesta. Pues No aprendieron. lo teníamos claro desde el principio. Creo que llegados a este punto vamos a dar las gracias a los ponentes por sus presentaciones. Enrique nos ha dado una visión global de las vasculitis. Manuel nos ha hecho sacar pecho con los resultados de los registros españoles en vasculitis. Juliana nos ha actualizado en vida real el tratamiento y el uso de Avacopan en las vasculitis. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por vuestra atención y a Vifor por el soporte. Bueno.